¿Quién no recuerda en 2014 después de llegar de la escuela y ver que todos los youtubers estaban jugando un nuevo juego llamado Five Nights at Freddy's, un juego de horror donde también engloba la estrategia y sobre todo la concentración? Ya sabes, son 2014 en esta época. Me gusta conocerla como la de los juegos de linternas y el recurso más barato para asustar, el jumpscare. Que es hacer que tu espectador esté concentrado para darle el susto de su vida, como tú ahora que estás concentrado en el video y de repente. Ahora mismo teniendo miles de fans alrededor del mundo sacando libros, juegos, merchandising y con planes para una película. Una vez te dije que era fácil, de hecho el recurso más usado por películas donde se genera un ambiente tenso y la música de tensión va creciendo, la paras cuando tu espectador baja la guardia. Bueno, el creador de esta saga tan conocida es un genio, sin saber creó una historia digna de recordar, pero que fue tristemente cancelada por una simple razón, ser conservador. Antes quiero aclarar que en este vídeo hablaremos de temas tales como el cristianismo y partidos políticos, no trato de propagar ningún tipo de visión, cada quien tiene derecho a creer lo que quiera, yo solo busco entretener. Digo esto porque internet es delicado. Bueno, dicho esto, comenzamos. Nuestro protagonista es Scott Cawthon, el creador de todos los FNAFs hasta la fecha. Veamos un poco su historia entre el año 1975 y el 1970, actualmente conocido como ex desarrollador. Un pequeño desarrollador que inició el 19 de marzo de 2007 con una serie llamada The Pilgrim Progress inspirada en una novela de John Bunyan. Se trata de un peregrino que está en un viaje para limpiarse de sus pecados y entrar en la ciudad celestial. Así Scott creció en una familia cristiana, más conocido como el círculo cristiano en Estados Unidos, que la mayoría de gente es cristiana y conservadora, por esto todos sus proyectos, que eran en su mayoría con mensaje o moralejas bíblicas, aunque como en los 2000 la religión pasó a segundo plano, por eso la mayoría de sus juegos subidos en su sitio web llamado Scott Games, pasaban a segundo plano y realmente no le estaba aportando nada, por más que él se esforzó por más de 20 años no le daba nada. Desde que estudió programación y su primer programa de creación de videojuegos a sus 12 años, y estaba hecho y modelado en Paint, pero nada mal para ser su primer juego, aunque adelantarnos a su momento más vulnerable, donde delante al fracaso de sus proyectos animados o juegos, pensaba que Dios lo había abandonado, e incluso las facturas ya le estaban afectando y limitando mucho. Pero bueno, este detalle es importante ya que las pocas personas que habían descubierto su página criticaban el movimiento robótico de sus personajes, y todo empezó gracias a un juego. Citan Survive, un juego de supervivencia donde solo estás sentado y con diferentes opciones y estrategia. ¿No les suena esto conocido? Por cierto, un dato curioso es que con este juego en la salida de su FNAF más ambicioso, el Sister Location, troleó enormemente a los fans. ¿Qué? Tío, era un juego troll de Scott. ¿Sabes qué puedes hacer para que no te troleen? Solo suscríbete a este bonito canal y espera un video nuevo cada cuánto tiempo. Ya volviendo a la historia, cuando sacó FNAF, que decía que es muy similar al juego Citan Survive, por eso no te puedes mover y al momento del movimiento de los animatrónicos solo salía estática. Así es, los juegos que daban un mensaje bíblico y quieren hacerte creer en Dios no funcionaron. Pero sí un juego que te hacía rezar a Dios. XD. Y ahí boom, el juego explotó al momento. Y en muy poco tiempo sacando sus secuelas, primero el 2 que es de los más amados, y el 3 de los más odiados al estar desarrollado muy rápido, y el 4 que a mi parecer es de los mejores al tener el conocimiento de cómo asustar. Pero bueno, ya llegado a este punto, ¿ustedes creen que Scott imponía sus ideas o creencias en sus juegos? Obviamente no, e incluso él ha dicho que prefirió no poner nada relacionado con sus creencias para así tener un mejor producto. Pero bueno, ahora les pondré una pregunta. ¿Vendieron su creación junto con los derechos para que la empresa compradora haga lo que quiera? Veamos Minecraft, un juego tipo sandbox desarrollado por Marcus Persson en 2009, mejor conocido como Nox, dijo que no se quería que hacer cargo de un juego o una empresa así de grande, por lo que vendió su juego a Mojang, y a lo que sabemos el día de hoy sacando sus actualizaciones y su más reciente, la de Cave and Cliffs, y aumentando su precio como pan caliente. ¿Pero qué tiene que ver esto con FNAF? Vender los juegos.
Uno fue intencional y el otro no, pero como Minecraft es el principal referente de este fenómeno, pero a lo que sé el Quantet no ha sido desarrollado por Scott, así que lo más probable es que si lo vende a una empresa millonaria lo más probable es que lo exploten hasta que muera y su historia pierda el sentido. Pero bueno, la pregunta del millón: ¿por qué lo están fumando? Contexto. En Estados Unidos existen dos partidos políticos llamados Partido Republicano y Partido Demócrata. Mientras el republicano se conoce por decisiones más conservadoras, ya saben, Donald Trump XD, y demócrata que se autoproclama moderno y liberal. Bien, recordemos los orígenes de Scott Crisitano, y con educación conservadora, obviamente votará por el Partido Republicano. Aunque era muy obvio cuando se filtró, le empezaron a tirar basura, diciéndole muchos insultos e incluso llegando a extremos de filtrar su casa donde vive con su esposa y sus hijos, y con la excusa de que apoyaba a políticos anti-LGBT, porque obviamente tienes que seguir las ideas de tus políticos como perro. Así es, no porque tus políticos o líderes actúen de una forma tú no tienes que actuar tal cual ni compartir pensamiento. Aunque él mismo ha dicho que votó por los dos partidos, pero la gente es delicada.